A ver, las cuestiones fundamentales han girado mucho en torno a la situación económico-social, donde básicamente hemos venido desde el Consenso Federal insistiendo en que Argentina es un país que tiene una muy importante dotación de recursos, que buena parte de esos recursos están hoy ociosos, parados, como consecuencia de la política económica, y que hay que empezar a movilizar, a poner en marcha a través de distintas medidas esa capacidad de producción, que es a partir de la cual uno después puede empezar a discutir y a ordenar otros problemas de orden educativo, problemas en salud, problemas en fin, en prácticamente todos los sectores, el de ciencia y tecnología y demás, que dependen de recursos que solo se van a producir si efectivamente esta economía, que lleva 8 años estancada y los últimos 2 en caída, vuelve a recuperar su capacidad de producción y de empleo. Roberto, le consulto a 5R. Acá. ¿Qué opina del proyecto de ley PYME impulsado por el Gobierno Nacional? Mire, el Gobierno Nacional lleva ya un mes y pico donde va copiando distintas medidas que hace muchos meses Consenso Federal viene proponiendo. Salario mínimo vital y móvil, rebaja de ganancias, rebaja del IVA, la ley PYME. Esta es una ley necesaria, que obviamente no va a ser tratada antes de las elecciones, ni mucho menos, es simplemente un manotón de ahogado más por parte del gobierno. Demasiado tarde llegó, a pesar de que hace ya mucho tiempo que la sociedad, y nosotros en particular, se lo venimos reclamando. Sobre la cuestión conceptual, en el año 2005 nosotros logramos la aprobación por la Cámara de Diputados de un proyecto de ley con 0 impuesto a las ganancias a las empresas pymes. Así que creo que está todo dicho, que ese es el camino que hay que seguir, pero no hay que confundir las cosas que hay que hacer con una tardía política simplemente de llegar a las elecciones dentro de 3 semanas, como está haciendo el gobierno. Roberto, muy buenos días. Aquí para AM 1330 estamos en vivo. La cuestión de la educación tiene diferentes puntos, ha presentado diferentes proyectos. ¿Por dónde se van a caminar? Nosotros hemos planteado ya hace tiempo que un punto de partida para recuperar parte del retraso que se ha producido en la educación es volver a tener una educación nacional. Como ustedes saben, en los años 90 la educación se entregó a las provincias, hay 24 políticas distintas, es muy difícil así poder avanzar. Hay algunas provincias que han avanzado un poco, hay otras que no lo han hecho, el deterioro es muy grande, hay que recuperar el poder nacional. Poder nacional no significa un señor mandando desde la ciudad de Buenos Aires, sino significa un Consejo Federal de Educación que analice contenidos educativos, formas de designación de docentes, formas de evaluación de capacitación de docentes, formas de evaluación de los resultados educativos con los alumnos, y que eso sea algo uniforme para todo el país. Nos parece que por ahí empieza el proceso educativo. Estamos hablando particularmente de educación primaria y secundaria. Buen día, estamos en vivo para Somos Rosario. Consultarle qué lectura hacen de las medidas que se han lanzado desde el Gobierno Nacional para incentivar el consumo y cómo vienen viendo justamente el avance del dólar en estos días que se ha movido y qué podría pasar en los próximos días antes de las elecciones. Bueno, lo acabo de decir, han tomado, si ustedes se toman el trabajo de ver lo que desde el mes de marzo en adelante me he venido proponiendo, van a encontrar que las medidas de los últimos días son todas, absolutamente todas, medidas propuestas
desde Consenso Federal. Algunas enunciadas pero no ejecutadas, con lo cual valen poco, otras con una apariencia de diseño similar, pero que en definitiva no lo son, por ejemplo, ciertas rebajas en el IVA. Un gobierno que se pasó 4 años haciendo una política económica distinta a todas estas medidas, tiene poca credibilidad cuando dice que las va a hacer a 3 semanas de las elecciones. Roberto, se dieron a conocer los datos de la pobreza, previamente a ello se votó la ley de emergencia alimentaria. ¿Cómo cree usted que puede reducirse este número teniendo en cuenta lo alto que dio? Tiene que ver con el tema de una economía que funcione, ¿no? En una economía que no crea empleo desde hace 8 años, no es un mes, 2 meses, son 8 años, es una economía donde inevitablemente aumenta la pobreza. Y fíjense que esto abarca 2 gobiernos distintos, porque abarca los 4 años del gobierno anterior y los 4 años de este gobierno. Está claro que a pesar de haber tenido políticas económicas distintas, ninguna de las dos dio resultado. No sigamos insistiendo con repetir esos caminos. Roberto, buenos días. Fabricio Navone para La Política Online. Sin desmerecer la performance electoral que puede tener Consenso Federal, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, convocó a un diálogo, convocó a un acuerdo nacional. ¿Ustedes como fuerza estarían dispuestos a integrar ese diálogo? Y la segunda pregunta relacionada es si aceptaría algún cargo, algún ofrecimiento dentro del Ejecutivo. A ver, vamos a tratar de ser precisos. Nosotros convocamos a un acuerdo, como usted dice, dentro de nuestra capacidad electoral, que ha sido menor en las pasos, obviamente, pero nosotros hemos convocado a un acuerdo económico-social desde el día 1, y hemos presentado un proyecto del Consejo Económico y Social, de manera tal que nuestra actitud frente a eso es obvia. Estamos absolutamente comprometidos, queremos diálogo, lo vamos a ofrecer si somos gobierno o vamos a participar si no lo somos, si alguien lo ofrece. El diálogo. El ocupar puestos es una cosa distinta. El ocupar puestos no está para nada dentro de nuestro planteo. Yo soy solo candidato a presidente, no a otra cosa. ¿Lo rechaza o lo podría comenzar? No, le estoy diciendo que no. Soy solo candidato a presidente, lo cual no implica rechazar el diálogo. Entiendan que son 2 cosas distintas. Una cosa son opuestos, otra cosa es colaborar a un diálogo tendiente precisamente a lograr un grado de unión nacional distinta a la que no tenemos hoy y no tuvimos con el gobierno anterior tampoco. Buen día, Roberto. Lucía de Marchi, del Diario El Ciudadano. Le quería consultar su opinión sobre la resolución de la Corte para que no sean las provincias sino Nación los que absorban el costo de la quita del IVA y de la modificación del piso de ganancias. A ver, yo no voy a opinar desde el punto de vista jurídico porque no soy abogado, la Corte ha sido clara en ese sentido, pero voy a opinar desde el punto de vista de fondo. Estas medidas que son paliativos necesarios frente a la crisis, las creó la política económica nacional. No fueron las provincias las que fijaron absurdas tasas de interés por encima del 80%, fue el gobierno nacional. Si el gobierno nacional creó el problema y hemos llegado a un punto en el cual es imprescindible dar un alivio, debe ser el gobierno nacional el que financie esa política. Roberto, de manera tal que coincide con lo que la Corte dijo sin meternos en el asunto jurídico. La Corte lo dijo por razones jurídicas. Yo se lo contesto por razones de orden económico. Perdón, le consulto. Estamos muy cerca del debate. ¿Cree en el debate como una herramienta para posicionarse un poco más arriba en los números? ¿Y cuál va a ser su estrategia? No, creo en el debate como útil en un proceso de una democracia que cuanto más transparente y cuanto más participativa sea, mejor es. Creo en el debate básicamente por eso.